Entonces iniciamos de esta manera este debate de control político y lo hemos titulado Servicios de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica en el marco de la emergencia del COVID-19. A raíz de la coordinación que he venido ejerciendo en el Consejo de Bogotá de la Comisión de Vigilancia y Control del COVID, nos hemos dedicado a hacer un análisis minucioso de lo que ha pasado durante estos 10 meses que lleva la pandemia. Quiero hacer un reconocimiento especial al secretario de Salud, el doctor Alejandro, que siempre ha estado atento, dispuesto a suministrar la información necesaria para que nosotros al interior de la comisión pues podamos avanzar con los distintos controles políticos que hemos hecho, las sugerencias, las mesas técnicas que hemos instalado y también hacer un reconocimiento especial a todos los miembros de la comisión del COVID. Un reconocimiento para todos los consejeros que me acompañan en esta ardua tarea. Queremos iniciar de la siguiente manera. Estamos ante una situación que pudo gestionarse de manera oportuna. Y cuando estamos diciendo que se pudo gestionar de manera oportuna, es porque nos hemos tomado la tarea de revisar cada una de las cifras que se han alimentado en Salud Data. Nosotros vemos acá en esta gráfica, los voy a ir siguiendo acá con el cursor del mouse. En el primer pico de contagio, cuando estamos hablando de los meses julio y agosto, el promedio de casos diarios nuevos eran 3.383. En el primer pico, encontramos 67.626 casos activos registrados exactamente el 11 de agosto, que es este primer círculo que les estoy señalando. El segundo pico de contagios, el que estamos viviendo, el promedio de casos diarios nuevos es 3.976. Como ustedes se dan cuenta, es superior el nivel de casos diarios al que teníamos en el primer pico. En este pico hemos experimentado 50.019 casos activos registrados como el día donde más casos activos hemos tenido, que fue el 9 de enero. Ahora estamos presentando un incremento de nuevos casos que ya tienen una pendiente superior a la del primer pico. Esto es bien importante resaltarlo. Cuando usted ve la inclinación de esta curva, cómo está comportándose frente a la del primer pico. Lo más preocupante es que con un registro menor de casos activos, pero con mayores niveles de ocupación de camas hospitalarias y UCI. Hay un micrófono abierto, Iván Ochoa, por favor. Ya, concejal. Gracias, secretaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos menos casos activos, que fue el día 9 de enero con 50.019 frente a las del 11 de agosto, que fueron 67.026, pero es más preocupante porque tenemos un registro menor de casos activos, pero con mayores niveles de ocupación de camas hospitalarias y UCI. Eso es lo que estamos viviendo hoy en este segundo pico. ¿Qué pasó? Y aquí quiero hacer un recorrido. Todas estas tablas que les estoy presentando las venimos desarrollando con mi equipo de trabajo desde el mes de junio del año pasado. O sea, tenemos una muestra histórica a partir de la información que tenemos en Salud Data semanal. Entonces aquí les voy a demostrar qué ha pasado durante este segundo pico. Veníamos con un crecimiento acelerado de nuevos casos durante el mes de noviembre y no actuamos a tiempo. Si ustedes se dan cuenta acá, durante el periodo del 20 de julio del 2020 hasta el 1 de noviembre del 2020, se observa cómo durante estas 15 semanas la aceleración presentó disminuciones y aumentos, o sea, se comportó de manera, pues subían y bajaban, coincidiendo gran parte de este periodo con las cuarentenas que se aplicó la alcaldía. Estamos hablando, 1 de noviembre del 2020, se logró disminuir la velocidad de contagios a 13.977 casos por semana. Este dato es muy importante. En esa semana, 13.977 casos. Entre el 2 de noviembre, que es este último corchete que les estoy mostrando, entre el 2 de noviembre del 2020 hasta el 20 de diciembre del 2020 se observa que durante 7 semanas se mantuvo una aceleración positiva de expansión de la pandemia, que incrementó la velocidad promedio semanal a 17.521 casos por semana, lo que finalmente significa que se diluyó totalmente el efecto de las pasadas cuarentenas. Son estos últimos renglones que están en rojo. O sea, pasamos de 13.977 por semana a 17.521. Esto previo a todas las actividades de fin de año. O sea, sí conocíamos desde el 9 de noviembre que todas las semanas veníamos aumentando en la aceleración. O sea, el carro venía a full velocidad y no tuvimos ninguna prevención frente a ese tema. Pero también coincide
que bajamos la guardia frente a la toma de muestras PCR desde un mes antes de diciembre, donde sabíamos que íbamos a tener mayor posibilidades de contagio porque por todas las reuniones familiares. En este periodo crítico, por ser fecha de festividades, encontramos que en el mes de noviembre solo se realizan 269,000 muestras, ¿sí? Mientras en el mes de octubre veníamos con 330 y en diciembre pues ya lo incrementamos a 441. ¿Qué pasa en el mes de noviembre? Pues en el mes de noviembre, como bajamos el número de pruebas, pues también la gente se relaja de cara a esas festividades. Entonces dice, no, los niveles de contagio están controlados y eso permitió pues que el autocuidado en esas fechas pues no fuese la prioridad para los bogotanos. En noviembre esa fase de aceleración de contagios, pero con un menor número de pruebas realizadas después del primer pico de la pandemia, presentó a mitad del año 2020. Pero también les quiero mostrar estos dos recuadros rojos. Son el 13 de diciembre, fue el día con menor número de pruebas en el mes de diciembre, 3 días previos a las novenas, que obviamente por la costumbre que tenemos, pues iban a hacer muchísimas reuniones familiares. Ustedes se dan aquí cuenta que hacemos 10,133 ese día, 13 de diciembre, y ese día los contagios fueron 2,430. Pero también vemos el día 20 de diciembre, segundo día con menos pruebas realizadas, 4 días antes de Navidad. Ese día hicimos 10,346. Estas cifras indican que estamos privilegiando el testeo de los sintomáticos frente a los asintomáticos. Y entonces aquí con este registro del lunes 11 de enero, encontramos que en Bogotá hay 522,621 contagios registrados, que se dividen de la siguiente manera. 278,217 pacientes con síntomas, que equivale al 57% de los casos reportados, y 244,404 pacientes asintomáticos, que responden al 43% de los casos reportados. La importancia del rastreo de estas personas se debe que ante la ausencia de sintomatología, estas continúan realizando actividades cotidianas. Los asintomáticos salen a trabajar, salen de compras, a recreación, a visitas familiares y amigos, pues no tienen síntomas, pero son un vector de contagio muy importante. El testeo de personas no puede reducirse por ningún motivo. Además, el rastreo y identificación de los asintomáticos debe ser prioridad para la correcta gestión de esta emergencia. Y aquí traemos este artículo de Lancet, de un documento británico, donde dice que los casos asintomáticos del COVID-19 son la fuente potencial de la propagación dentro del entorno comunitario. Sin embargo, hay poca información disponible sobre la inefectividad y la importancia epidemiológica de las personas asintomáticas en el COVID-19. Nuestros hallazgos sugieren que las personas con COVID-19 asintomáticos son infecciosas, pero podrían ser menos infecciosas que los casos sintomáticos. También lo encontramos en este diario Open, donde dice que aproximadamente el 59% de todas las transmisiones provienen de asintomáticos. El 59% de asintomáticos, gente que no, pues no presenta síntomas, que no sabe que tiene el virus, pero miren ese nivel de contagio que presenta. El 35% de individuos presintomáticos y el 24% de individuos que nunca presentaron síntomas. ¿Qué pasa con el comportamiento de los fallecimientos por COVID-19? Llevamos 10 meses de pandemia y vamos a llegar a casi 10,000 muertes en este periodo. El pico de muertes en el 2020 se presentó el día 30 de julio, con 122 fallecidos. Hoy contamos con más camas UCI, con más hospitalización, que ha reducido el riesgo de letalidad en Bogotá. Indudablemente, como tenemos más capacidad en UCI, también hemos visto que esta segunda pandemia pues, ha permitido que los médicos traten mejor a las personas y la letalidad se ha reducido. El reto de hoy es tomar decisiones urgentes y sostenidas en el campo de la salud pública con el fin de evitar un escenario de casi 20,000 fallecidos a final del 2021. Hoy estamos en enero, faltan todavía 11 meses. Tenemos como ver si la curva continúa como lo hemos visto en su comportamiento, estaríamos a puertas de 20,000 fallecimientos en la ciudad de Bogotá a finales del 2021. ¿Cómo lo logramos? Más testeo, expansión hospitalaria, rastreo, medicamentos, vacunación, pues todo lo que nosotros sabemos que se debe hacer.
Aquí la pregunta es si estamos listos para un tercer o un cuarto pico de contagios. Aquí les muestro cómo se han comportado cada una de las curvas de contagios en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, este primer recuadro es el primer pico de contagios en Europa. Lo que demuestra esto es que cada pico es cada vez más grande. O sea, sabemos que se va a comportar de esta manera. Miren, acá estamos viviendo aquí este segundo pico y ustedes se dan cuenta cómo esta curva es ascendente. O sea, sabemos, tenemos claro que cada nuevo pico pues va a ser de niveles de contagio muchísimo mayor. Los registros estadísticos a nivel local, nacional y mundial indican que en general cada nuevo pico de contagio resulta ser más fuerte que el anterior. O sea, existe un crecimiento en la carga viral. También acá nosotros demostramos que los registros estadísticos también demuestran el crecimiento en el número de fallecimientos. O sea, crece el nivel de contagio, pero también crece el número de fallecimientos. Los registros también nos muestran el crecimiento en indicadores de hospitalización. Si ustedes se dan cuenta en estas camas de unidad de cuidados intensivos, en el primer contagio nosotros estuvimos a estos niveles de ocupación de UCI y hoy nos encontramos en este nivel de ocupación de UCI. Si se dan cuenta, indudablemente vamos aumentando, hay más hospitalización. Hay varios escenarios que sí serán inevitables durante este año. Se espera un movimiento pendular de la carga viral a nivel local, con incrementos periódicos y nuevos picos de contagio en el mediano plazo. 2. Es posible que se dé un desarrollo de nuevas cepas virales con cambios genéticos y características aún desconocidas. Un virus más infeccioso, más letal, sintomatologías y recuperaciones más largas. Aumentarán los indicadores de cero prevalencia, proporción cero prevalencia actual es del 0.3. ¿Cómo se entiende eso? Que 1 de cada 3 bogotanos ya ha sufrido del coronavirus. Debido a estos mayores niveles de contagio, sin embargo, recordamos que en el Plan Nacional de Vacunación no contempla el suministro de dosis para personas con contagio previo. Y esto es muy importante. Nosotros no hemos hablado o no hemos puesto sobre la mesa el tema de inmunidad. Creemos que el paciente que ya sufrió de coronavirus, de COVID, pues no va a repetir. Y no sabemos cuál es esa ventana de inmunidad. Aquí la OMS descarta que en el 2021 alcancemos la inmunidad de rebaño pese a las vacunas. Entonces, de esta manera, en este último caso, ¿cómo optimizar los procesos futuros de inmunización con el fin de evitar vacunación de personas con contagios previos, pero que están escapando del registro? ¿Qué quiere decir? En ese Plan Nacional de Vacunación dice que el que ha tenido coronavirus va al final de la fila, pero no sabemos si ese final de la fila es superior a 5 meses, a 6 meses, a 7 meses, y no sabemos esa ventana de inmunidad cuánto tiempo nos va a dar para poder tener vacunada a toda la población. Es prioridad tener actualizados los índices de cero prevalencia local para la plena identificación de los anticuerpos en personas con contagio previo no registrado. Los resultados de las medidas, y aquí nos queremos concentrar un poco también revisando las cifras que nosotros analizamos desde el mes de junio. ¿Qué ha pasado con esas medidas relacionadas con cuarentenas sectorizadas que requieren ser reformuladas? Esta es una sugerencia que nosotros hacemos después de hacer este análisis. Lo primero, son de carácter reactivo, de poco análisis y planificación frente a los impactos en el ámbito económico y social, y a su vez tiene restricciones en el campo policivo para su efectivo cumplimiento. La vigilancia y control del cumplimiento de estas medidas es casi intratable. Una parte muy significativa de la población, por su condición socioeconómica, le es prácticamente inevitable cumplir la medida. En el plano psicológico, el día a día de las personas pierde el interés de mantener la medida, dada su extensión, hablamos de los 14 días. Además, la economía queda muy afectada y los gremios económicos no tienen manera de planificar y repotenciar sus actividades ante la incertidumbre. No sabemos cuándo van a ser, con qué periodicidad, entonces eso no permite una debida planeación. Las restricciones a la movilidad por periodos largos, hablamos de 14 días, con los que estamos viviendo en varias localidades en este momento en Bogotá, como por ejemplo únicamente para salir a realizar actividades esenciales, pico y cédula, restricciones por localidades, por edades, pretende disminuir la velocidad del contagio. Acá es muy importante que nosotros hagamos una aclaración.
Hay muchas variables para medir la pandemia, pero tal vez el único indicador que nos debe preocupar, al que debemos hacerle constante registro y seguimiento, es la velocidad de contagio. Si se controla la velocidad de contagio, pues podríamos controlar la pandemia. Sin embargo, la aceleración de velocidad en el contagio retoma rápidamente su crecimiento al terminar la cuarentena, lo cual diluye en el tiempo el efecto positivo de la disminución de la velocidad durante la cuarentena y nuevamente la población se enfrenta a incrementos en los registros de contagio. Y esto lo voy a demostrar en estas gráficas. Miren, acá me detuve en revisar la cuarentena entre el 13 y el 21 de julio del 2020 en las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. ¿Y qué pasó en esta cuarentena? De 14 días, lo vamos a analizar. En esta cuarentena se logró que para un grupo de localidades una disminución hasta el 80.65% de la velocidad de contagio del inicio y la velocidad de cierre. Pero al terminar la cuarentena, si me van siguiendo acá con el cursor, aquí arrancó, aquí estaba el nivel de contagio, estábamos en 1.25. ¿Qué significa 1.25? Para que lo entendamos todos, que por cada 100 habitantes, 125 se contagian. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros arrancamos acá y cuando tomamos la medida de la cuarentena, es este punto que es el valor inicial que vamos a ver en la segunda gráfica, pues nos damos cuenta de cómo se comportan los 14 días. Indudablemente al terminar la cuarentena de los 14 días sí se reduce, este es menor a este punto, pero cuando soltamos la gente vuelve a arrancar con mayor velocidad de contagio. Entonces, ¿qué pasa? Al terminar la cuarentena, en la 14ª siguiente sin cuarentena se presenta un factor de aceleración de 1.4 veces. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando arrancamos y tomamos la medida, se contagiaban por cada 100, 125. Hacemos la cuarentena de 14 días e iniciamos otra vez nuestras actividades normales, la velocidad pasa de 100 personas, contagian 140. Entonces siempre encontramos un valor inicial superior que nos lleva a estos niveles que estamos hoy. Este nuevo factor de aceleración es mayor al registrado al de antes de la cuarentena, que está en 1.25. Revise nuevamente la del 23 de julio al 6 de agosto del 2020 en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño y Puente Aranda. Este caso todavía es más grave. En esta cuarentena se logró para el grupo de localidades una disminución hasta el 56.75. O sea, se redujo de gran medida la velocidad de inicio de contagio y la velocidad de cierre. Pero al terminar la cuarentena, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, la 2, quedamos acá terminó la cuarentena. Iniciamos actividades normales y pasó, al terminar esa cuarentena, la siguiente cuarentena se presenta un factor de aceleración de 1.49 veces. Este nuevo factor de aceleración es mayor al que fue registrado antes de la cuarentena, que estaba en 0.97. Este caso es bien claro para que entendamos qué pasa cuando hacemos estas restricciones de 14 días y por localidades. Nosotros traemos hoy una propuesta que quiero ponerla a consideración del secretario de Salud, que hemos desarrollado con nuestro equipo y podérselo presentar en su despacho y con su equipo epidemiológico para que revisemos cómo hicimos esta propuesta que está fundamentada en un modelo matemático. ¿Qué proponemos nosotros? Hoy Bogotá no está en la discusión si hacemos o no hacemos cuarentenas. O sea, está claro, o preguntémosle a Gran Bretaña qué está haciendo cuando tiene hoy esa cuarentena tan larga. Hoy lo que yo le estoy planteando a Bogotá es estamos a puertas de un cierre total. Busquemos una manera de aislamientos estrictos, cortos, planeados y cíclicos que permitan y eviten que la ciudad llegue a un cierre total, pero sabemos que tenemos que hacer cuarentenas. Entonces yo les propongo lo siguiente. Hay una definición y un funcionamiento de la propuesta. ¿Qué estoy proponiendo yo? Aplicar restricciones en la movilidad de forma cíclica. ¿En qué consiste? Consiste en que por 2 o 3 días continuos se aplique una restricción al máximo. Esta medida se repite 2 o 3 o más semanas según la velocidad de contagio. ¿Cómo es el modelo que nosotros estamos proponiendo? Que tengamos 11 días continuos de actividades y 3 días de aislamiento estricto, lo que hemos vivido estos últimos 2 fines de semana en la ciudad de Bogotá, pero de manera planeada. ¿Qué decimos nosotros? Cada 2 semanas estamos en full actividades y paramos 3 días. Este es un modelo flexible en la medida que disminuye significativamente la velocidad de contagio.
los días de toque de queda pueden reducirse o aumentar de los días de ciclo. Se presenta un aumento de la velocidad de contagio por razones como, por ejemplo, la mutación del patógeno. Es necesario aumentar los días de toque de queda o reducir los días de ciclo para contener la propagación. Y les voy a demostrar en gráfica cómo funciona. ¿Qué características tiene esta propuesta? Es una restricción con mayor aceptación por parte de la comunidad que preferirá esta alternativa ante la opción de cuarentenas largas e insostenibles. Durante los días que no hay restricción de movilidad, las actividades económicas pueden operar de manera regular. Esto reduce la incertidumbre y contribuye al crecimiento sostenido de la economía. Si sabemos que en 2 semanas vamos a tener una restricción de 3 días, pues todo el comercio, tanto formal como informal, pues se puede planear qué va a pasar. Es una estrategia que controla la expansión de la pandemia con un menor impacto socioeconómico posible para la población. Sabemos que debemos preservar la vida, que debemos cuidarnos, pero también debemos buscar alternativas ciertas, claras y que se dejen planear para los comerciantes y la economía. ¿Cuál es el marco conceptual de la propuesta? Como se ilustra en esta gráfica, el objetivo es reducir el número de contagios durante la restricción definida y así lograr que la velocidad inicial del ciclo sea menor con la que arrancamos. Aquí les muestro que es esta primera columna. Aquí, este día cerramos 3 días y miren cómo bajan los niveles de contagio, volvemos a abrir, indudablemente sube, pero el valor final después de transcurrir los 14 días es que fue inferior con el que iniciamos y de esa manera pues podemos ir bajando los niveles de contagio. Aquí lo que hay que controlar son los niveles de contagio. Para lograr este objetivo, dependiendo principalmente de la velocidad de contagio, se debe fijar el valor de C, cuántos días de toque de queda y el valor T, que es el ciclo de cuántos días vamos a estar activos. La propuesta es 11 días de actividades, 3 días de cierre. Como sé que no es fácil entenderlo desde las gráficas, les traigo esta ilustración. Les voy a contar cómo venimos nosotros. La primera figura habla de las cuarentenas largas y es el equivalente a que tenemos una carretera libre para alcanzar la mayor velocidad. Entonces ustedes se encuentran acá el carro y venimos y esto es lo que está pasando. Aumenta la velocidad a llevarnos a los niveles de contagio que estamos hoy, el que reportamos ayer de más de 8.000 casos. Y cuando llegamos a esos niveles, pues ponemos 14 policías acostados para el carro. Indudablemente lo vamos a parar, pero ya cuando estamos en niveles demasiado altos. ¿Qué propongo yo? Que es este segundo, que las cuarentenas sean cortas y cíclicas con confinamientos programados. Entonces acá vemos el mismo carro, indudablemente estamos en la cresta de contagios, pero a los 3 días ponemos un policía acostado que va a permitir una reducción. Volvemos a trabajar, indudablemente vuelve y sube, pero el valor inicial, el valor final es inferior al valor inicial. Y volvemos a cerrar 3 días y volvemos a bajar la carga de contagios y así sucesivamente. A medida que vamos bajando la carga viral, el nivel de contagios de los días, pues ya podemos hacer ciclos más largos. Podemos trabajar 3 semanas y descansar o cerrar 3 días. Pero con una curva, como ustedes se dan cuenta, que no permite que el carro se desboque en velocidad y nos lleve a los niveles que estamos hoy en la ciudad de Bogotá. En el marco conceptual están las definiciones de variables que intervienen en el análisis. Acá está todo como nosotros hicimos este modelo matemático. Esto está a cargo del ingeniero Jorge Carlos Muñoz, que hace parte de nuestro equipo de trabajo. Tomamos todas las cifras de Salud Data, lo pongo a disposición de la Secretaría de Salud para presentarlo, y acá tenemos el modelo matemático. Al final lo que demostramos es que este valor inicial pues es bien inferior, el valor final es inferior al valor inicial. ¿Qué estamos haciendo en esta simulación? Y esta es la ficha técnica. Se estableció la serie histórica de contagios diarios en Bogotá durante los días comprendidos entre el 27 de noviembre del 2020 y el 25 de diciembre del 2020, con base a la información reportada en la página de Salud Data a corte del 11 de enero del 2020. Se calculó acorde a la serie histórica el número de reproducción básico, arrojando un número de reproducción de 1.51 al 25 de diciembre. Se estimó para esta simulación que la población contagiada en Bogotá al 25 de diciembre del 2020 corresponde al 16% de la población total. El número de contagios durante cada día de toque de queda es del 15%. Empieza a aplicarse desde el primer toque de queda con fecha el 23 de enero. La simulación que yo les voy a presentar es como si cerráramos la ciudad el próximo 23 de enero por 3 días.
Dada la velocidad inicial de contagio, se inició con toques de queda de 3 días cada 2 semanas. Se plantea un escenario de inmunidad por contagio del 83% hasta llegar a los 150 días posteriores. ¿Qué estamos diciendo? Que las personas que se han contagiado tienen una ventana de inmunidad de 5 meses. No se ha comprobado, pero así hicimos la simulación de este modelo. Para entenderlo de una mejor manera, el día 23 de enero estamos diciendo que va a haber 9.177 contagios ese día, ¿correcto? Ese día hacemos el cierre y disminuimos el 12.96%, lo que quiere decir es que al final de esos 14 días vamos a tener 7.988. Después vamos a estar el 6 de febrero, arrancamos con esos 7.968 y vamos a disminuir el 27%, o sea, vamos a reducir en esta catorcena 69.664 casos. Y así sucesivamente, cuando ustedes se dan cuenta, pasados 56 días, ya no vamos a tener 9.177 contagios diarios, sino 5.359, casi la mitad. ¿Cómo? Haciéndolo en periodos repetitivos de cada 2 semanas con cierre de 3 días. La ciudad de Bogotá. La comunidad puede los 3 días. Aquí la es viable, porque pues al estar toda la ley podemos controlar y la gente pues tiene más autocuidado. La planificación y el desarrollo de la economía se puede funcionar de mejor manera y se elimina la incertidumbre, que es lo que necesitamos generarle hoy a los comerciantes. Y lo más importante es posible frenar sustancialmente la pandemia. Aspectos a tener en cuenta. Se deben mantener todos los protocolos de bioseguridad para garantizar el número de reproducción básico no aumente y se diluya el resultado. En estas condiciones, esta estrategia es temporal mientras se vacuna a la población, digamos, tiene una matriz también acompañada de lo que sería el cronograma y el plan distrital de vacunación. Se requiere reforzar las medidas de testeo durante las restricciones de los 3 días, esto con el fin de evitar la salida de posibles pacientes contagiados por COVID-19 una vez terminen los ciclos de aislamiento. Ahí terminaríamos lo que es la propuesta de estas cuarentenas cíclicas, organizadas, planeadas, con un término que le queremos proponer hoy al secretario de Salud para que la tenga en cuenta. Eso permitirá que las personas lo puedan hacer de mejor manera. Lo dejo a su disposición, se lo quiero presentar. Esto tiene un soporte matemático y eso nos daría la tranquilidad de tomar mejores decisiones. Si queremos nosotros avanzar en ese sentido, sabemos que tenemos que tomar estas medidas, frenar la velocidad de contagio, también tenemos que empezar a hablar del plan distrital de vacunación. No debe existir en Bogotá ninguna agenda, ningún tema más importante que esto. Por eso les quiero mostrar que le enviamos acá una carta al Ministerio de Salud, donde le hacemos una solicitud de trabajo conjunto entre la cartera y el distrito, con el fin de adelantar acciones coordinadas que se requieren para permitir una oferta de dosis previamente planificada y suficiente contra el COVID en Bogotá. También le hicimos extensiva esta carta a la alcaldesa mayor, donde nosotros hacemos 25 preguntas, pero quiero dejar estas 4 que son bien relevantes. La primera, ¿cuál será la infraestructura y el talento humano que se pondrá a disposición por parte de la administración distrital con el fin de garantizar el efectivo almacenamiento, distribución, aplicación de respectivas vacunas en la zona urbana y rural del distrito capital? 2, ¿cuál será la estrategia que mitigue la pérdida de dosis por razones de fallos en las cadenas de distribución o aplicación de vacuna por parte de ciudadanos? 3, ¿cuántos trabajadores del área de la salud se va a requerir para llevar a cabo la vacunación masiva en ciudadanos por el COVID-19 en Bogotá? Y 4, ¿cómo será el proceso de vacunación para aquellos grupos poblacionales que presentan dificultades en el desplazamiento hacia distintos centros de atención? Esa es una carta que le hemos enviado a la alcaldesa. Para nosotros es muy importante este plan distrital de vacunación y también estamos haciendo una invitación a crear una bolsa regional para la compra conjunta de dosis de vacunas. Nosotros tenemos una correlación natural con Cundinamarca y con Boyacá. A mucho orgullo, en la ciudad de Bogotá debe existir una población entre 1,5 millones y 2 millones de boyacenses que estamos y vivimos acá en la ciudad de Bogotá. Por eso les estamos diciendo, a partir del borrador del gobierno nacional, que le permite a los entes territoriales tener acceso a la compra de vacunas, que se cree una bolsa regional entre Cundinamarca, Boyacá y Bogotá para comprar el excedente de vacunas
que no tiene previsto el gobierno nacional para la ciudad de Bogotá, siempre en el marco rector del ministerio. ¿Cuál es la propuesta? Esta bolsa regional para la compra de vacunas, de conjunta de vacunas, ¿en qué consiste? Promover la adquisición local de vacunas que complementen la distribución final de dosis que serán entregadas del gobierno nacional. Se estima que para Bogotá nos vamos a tener 5.7 millones de dosis solo para Bogotá. ¿Por qué es importante? Porque uno sabemos cuánto podría durar o tardar la inmunidad de contagio, mucho menos el tiempo de inmunidad por la vacuna. Estamos empezando a identificar personas con recontagio, lo cual ocasiona nuevos rebrotes locales. En estas condiciones solamente contaremos con un tiempo aproximado de un año para mantener controlada la pandemia en el mediano plazo. Solo por cero prevalencia y vacunas. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos 5.7 millones de dosis para Bogotá, sabemos que la población de Bogotá está cerca de los 8 millones. Lo que necesitamos es correr esa milla extra y no dejarnos coger el tiempo, que pase más de un año y en ese tema de inmunidad, la gente que ya tuvo COVID, pues entre a esa fila porque ellos quedan de últimos en el plan de vacunación. También le hacemos una solicitud, esta es la implementación del acuerdo 795, que son priorizar las atenciones domiciliares en materia de salud mental. Este es un proyecto de acuerdo que nosotros dejamos como comisión del COVID, con toda la colaboración de mis compañeros de la comisión, le dejamos a la ciudad como resultado de esa comisión, donde se implemente, por el cual se fortalece la atención en salud mental a través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las funciones de inspección y vigilancia en la prestación de los servicios de salud mental. También quiero reconocer, como bien se lo he manifestado al secretario de Salud, la página de Salud Data. Hemos hecho un trabajo juicioso a nivel nacional y eso solamente existe en Bogotá. Conocer las cifras exactas, como siempre lo hemos dicho, pues será la mejor manera de tener una fuente fiable para la toma de mejores decisiones. Entonces, reconocer la gestión de la información adelantada por el Observatorio Distrital de Salud Data, y un capítulo muy bueno que tiene esta página son los datos en salud mental. Lo estamos revisando, sabemos que el gran hijo de la pandemia es los trastornos de salud mental, sabemos que el 42% de los bogotanos hemos manifestado haber tenido cualquier trastorno de salud mental. Un problema que tenemos pendiente por resolver en el marco de la emergencia sanitaria, que tiene que ver con el tema de salud mental y que lo hemos solicitado y lo vamos a solicitar a la Secretaría de Salud, es este problema que tiene pendiente por resolver lo relacionado con la posibilidad de establecer nuevos lineamientos de índole local para el manejo de duelo por la pérdida de familiares, amigos y personas allegadas como consecuencia del COVID-19. ¿Qué necesitamos nosotros? Hacer una apuesta por rehumanizar la pérdida y el duelo que se presentan o las dificultades que se presentan en la salud mental de los familiares. ¿Qué pasa? Que se asumen protocolos o se están asumiendo protocolos severos ante los decesos y necesitamos mitigar el contagio. No se puede acceder a la dinámica convencional del manejo de los cuerpos de los seres queridos. La impotencia no era acompañado al ser querido durante la enfermedad y finalmente no poder estar junto a él en el momento del deceso para despedirse. La falta o la limitación de apoyo social que propicia el tener que asumir en soledad el dolor y la tristeza del fallecimiento en un momento de emergencia generalizada. Aquí lo que nosotros estamos hablando son los trastornos de salud mental que está generando esos duelos incompletos, porque en muchísimos casos, personas que han muerto por el COVID-19, ustedes lo saben, entran a unidades de cuidados intensivos y desde ese momento el familiar pierde contacto, pues digamos, con su ser querido, y si por Dios no quiere, pierde la vida, pues no tiene la posibilidad de hacer ese duelo y acompañar. Algunas reflexiones finales, ya para terminar, señora presidenta. La primera, no hay que bajar la guardia con las acciones ya adelantadas. Hospitalización, testeo fundamental, medicamentos, camas UCI, manejo de la información. Dos, presentamos una propuesta para la reducción sostenible del ritmo de contagios y que está ajustada a un proceso real de reactivación económica con el fin de que sea evaluada por parte de las respectivas autoridades distritales. Tres, la atención en salud mental es un punto transversal para el conjunto de la población bogotana, es un tema muy importante. Y cuatro, a pesar de todo, el plan distrital de vacunación debe ser la mayor prioridad de gestión pública para esta administración. Señora presidenta, señor secretario, a todos los invitados, con esto termino mi presentación, no sin antes decirles y hacer una invitación a todos los concejales, al distrito. Acá tenemos un enemigo más grande
que cualquier cosa que es el COVID. Todas las acciones encaminadas deben estar propuestas entre el distrito y el consejo, los entes de control, en tomar las mejores decisiones. No podemos seguir mirando con el retrovisor. Tenemos al frente un gran reto. Sabemos que se viene una tercera o una cuarta ola del COVID-19. Tenemos el tema de vacunación. Sí, podríamos haber hecho mejor las cosas, pero hoy necesitamos que todos estemos en el canal de hacer proposiciones, de estar en ese ánimo propositivo para salvar a la ciudad. Tenemos al frente una condición excepcional que nunca había vivido el mundo, obviamente tampoco Bogotá, y necesitamos acciones también de esa calidad y de ese tamaño. Con esto termino. Muchísimas gracias, presidenta. Muy amable a todos.